bonito desfile de niños a su clase. Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a los que no hayan podido saludar al empezar el culto. Os invito a que juntos abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Para los que nos visitéis, estamos predicando este Evangelio de Lucas de forma consecutiva, pasaje a pasaje, versículo a versículo. Llegamos hoy, con la ayuda del Señor, a este capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y estaremos en los versículos del 1 al 9. Y allí, con la ayuda del Señor, veremos el perfil de un mensajero de Cristo. El perfil de un mensajero de Cristo. Y dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 9, versículo 1, que reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron, versículo 6, e iban por la aldea anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Versículo 7, Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Que el Señor bendiga su palabra. Como digo, llegamos al capítulo 9 de este Evangelio de Lucas, y es un momento especial, es un momento, digamos, un punto de inflexión, este capítulo 9 del Evangelio de Lucas, porque, como digo, es un momento especial, un punto de inflexión en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos más o menos ya a la mitad de sus 3 años de ministerio público. El Señor Jesús, ahora que ha llegado, como digo, a esa mitad de su ministerio público, decide que sus apóstoles tienen que empezar a predicar el Evangelio ellos solos. Hasta ese momento, durante 1 año y medio, como digo, que llevaban juntos, era el Señor Jesús el que predicaba el Evangelio, el que enseñaba, el que hacía los milagros, y los apóstoles, junto con todos los discípulos que le acompañaban, eran solo fieles testigos directos de todo lo que el Señor hacía y predicaba. Y cada vez eran más las personas que seguían a Jesús, cada vez eran más las personas que querían escuchar su enseñanza. Y fijaros, también pronto el Señor tiene que dejar Galilea, o va a dejar Galilea, para ir definitivamente a Judea. Esto quiere decir que su ministerio cada vez es más grande y más extenso. Y con nuestra mente de organizadora, de personas que somos, y está bien que pensemos así, pero sería un error pensar que debido al crecimiento de este ministerio del Señor, Jesús necesitaba ayuda, porque ya era mucho para Él solo. Tenemos que recordar, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Tenemos que recordar que Él ministraba en el poder del Espíritu Santo, como ya hemos visto en otros pasajes. Y también, acordémonos, Él es el que físicamente creó el universo en 6 días, con el poder solo de su palabra. Así que es obvio y claro que a Jesús no le estaba haciendo, o no se le estaba haciendo grande esta tarea que tenía, sino que en realidad lo que Jesús estaba haciendo al enviar a estos apóstoles es que simplemente por gracia Él quería usar a sus 12 hombres llamados para extender aún más su ministerio. Estos 12 hombres llevaban, como hemos dicho antes, 1 año y medio de formación junto al Señor. Y había llegado el momento de empezar, como digamos si fuese unos estudios, o estuviesen en el instituto o en la universidad,
comenzaba su periodo de práctica antes de que el Señor se fuese definitivamente y los dejase solos. Como he dicho antes, hasta ese momento los apóstoles habían sido oyentes y aprendices, digamos, teóricos, y ahora comenzaban sus prácticas para convertirse en unos meses en predicadores y en mensajeros fieles del Evangelio de Jesús. Ellos eran hombres normales. Hace tiempo veíamos uno por uno su llamamiento. Pero eran hombres que, formados y entrenados por Cristo, fijaros, llegaron a realizar la mayor tarea encomendada a lo largo de toda la humanidad. Y esa tarea fue llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y ha llegado el momento, y el Señor reúne a sus 12 discípulos para enviarlos a empezar a cumplir aquella misión para la cual el Señor lo había llamado a ellos a dejarlo todo. ¿Os acordáis lo que les dice en Mateo 4:19? Seguidme, seguidme porque yo os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Empezaba esa misión de forma clara. Y este tiempo de prueba, por así decirlo, de práctica, de seguir aprendiendo, fue un tiempo incluso también de momentos decepcionantes. Cuando todos abandonaron, ¿os acordáis?, a Jesús, cuando fue arrestado, o cuando se escondieron por temor tras su muerte. Ese periodo de prueba, ese periodo de altibajo, terminó cuando después de la ascensión del Señor el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés, para terminar entonces de fortalecerlos para esta misión para la cual habían sido preparados por el mismo Jesús. En Hechos 1:8 leemos que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Les dice el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Así que con ese poder del Espíritu Santo, los apóstoles, y hermanos, no solo los apóstoles, sino cualquiera de nosotros, cualquier hijo de Dios puede obedecer el mandato universal del Señor a todo creyente. Ese mandato de Mateo 28:19, ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué los apóstoles podían hacer eso? Porque sigue diciendo el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que estos 12 hombres sencillos, estos 12 hombres que no tenían ningún cargo, ningún reconocimiento social o religioso, fueron los hombres escogidos por el Señor para ser el fundamento de su iglesia y para ser, junto con algunos colaboradores directos, como en este caso Lucas, fueron los autores humanos, escribieron el Nuevo Testamento. 12 hombres que fueron fieles mensajeros del Evangelio, como cualquiera de nosotros podemos o debemos ser. Unos mensajeros que cumplían, fijaros, que tenían unas características de las cuales también nosotros podemos aprender y tomar ejemplo. Y en este pasaje que hemos leído de Lucas 9, podemos entresacar, como decía al principio, el perfil de un mensajero de Cristo, el perfil de alguien que transmite el Evangelio. Y como digo, esto eran los apóstoles, pero esto también puede ser para cualquiera de nosotros, para cualquier creyente. Porque un mensajero de Cristo, y sería la primera característica de ese perfil, predica la salvación. Y un mensajero de Cristo también manifiesta compasión, luego iremos viendo cada uno de los pasajes. Un mensajero de Cristo confía en su Señor. Un mensajero de Cristo demuestra contentamiento. Y al final veremos que un mensajero de Cristo ejercita o actúa con discernimiento. Así que un mensajero de Cristo predica la salvación. Dice el versículo 2, en la primera parte, que nos envió a proclamar el reino de Dios. Y la misión a la que los 12 son enviados por el Señor tenía un propósito primordial, principal. Lo acabamos de leer. Proclamar, predicar, dice la Reina Valera, el reino de Dios. Mirad, proclamar o predicar, que son la traducción a nuestro castellano actual de un verbo
con el que lo escribió Lucas hace 2000 años, el verbo keruso. Ese verbo en su uso original implica o significa, fijaros, anunciar de forma fidedigna o anunciar de forma pública y formal una verdad, un mensaje de importancia por parte de un heraldo. Un heraldo es un mensajero de confianza. Ahora hay muchas facilidades, gracias a Dios por ellas, para transmitir un mensaje. Hay mucha tecnología que nos ayuda a ello. Pero durante mucho tiempo de la historia del hombre, así es como se han ido transmitiendo los mensajes importantes a la gente. Es decir, de forma pública, a través de mensajeros, a través de heraldos. Y así es como el Señor le dice a sus apóstoles que lo hagan. Y esto es lo que ellos hicieron, los apóstoles. Predicar públicamente que el reino de Dios se había acercado. Se había acercado porque el Señor, porque el Mesías Salvador, porque el Mesías Rey se había hecho hombre en la persona de Jesús. Pero igualmente también predicaron que para entrar en ese reino de Dios era necesario arrepentirse del pecado. Era necesario confesar ese pecado. Y por supuesto era necesario creer con fe en Jesucristo. En el pasaje paralelo a este de Lucas, en Marcos capítulo 6, versículo 12, dice allí que saliendo esos apóstoles predicaban que todos se arrepintieran. Y en Juan 1, versículos 12 y 13 leemos: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que se arrepientan y que crean en su nombre. Mirad, los apóstoles no llevaron, no transmitieron, no predicaron un mensaje nuevo. No predicaron un mensaje fresco. Y por supuesto no predicaron un mensaje adaptado a las necesidades de la sociedad. Sino que la predicación de los apóstoles seguía el modelo y el patrón que Jesús había utilizado y establecido. Los apóstoles fueron enviados a predicar el mismo mensaje de salvación que predicó Jesús, y acordaros que también había predicado Juan el Bautista. En Mateo 3, versículos 1 y 2, leemos que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 4:17, por ejemplo, allí dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, no hay otro mensaje. Y predicar otra cosa, lo siento mucho, es engañar a la gente. La Iglesia de Cristo y cada uno de nosotros como mensajeros de Cristo tenemos que predicar lo mismo y de la misma forma que hizo Jesús y sus apóstoles, sin cambiar, sin alterar, sin modificar nada. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de la Iglesia, el mensaje de un mensajero de Cristo, no es un mensaje social, no es un mensaje político, no es un mensaje psicológico, no es ni siquiera un mensaje moral. El mensaje de Cristo confronta el pecado, molesta a las personas, porque saca a la luz su pecado, te dice quién eres verdaderamente. Y cuando a mí me dicen lo que soy, yo me molesto, y algunos sabéis que me molesto mucho. El mensaje del Evangelio confronta el pecado, pero anuncia también salvación y ofrece perdón de ese pecado. Y este es el mensaje que predicaron los 12. Y este es el mensaje que transmitieron y que luego explicaron y desarrollaron a través de las epístolas del Nuevo Testamento. Así que un mensajero de Cristo anuncia, predica el mensaje de salvación de forma completa. Pero un mensajero de Cristo también manifiesta compasión. Mirad el final del versículo 1 y el final del versículo 2.
Dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y al final del 2 dice, y para sanar a los enfermos. Para ejercer su ministerio, cuando son enviados los apóstoles, les fue dado, fijaros, el mismo poder y la misma autoridad que tuvo incluso Jesús. El propósito de que los apóstoles tuviesen ese poder y esa autoridad, lógicamente fue porque el mensaje que tenían que predicar tenía que ser creído y validado como un mensaje que venía directamente de Dios, que era de origen divino. No era su propio mensaje, no era un mensaje de hombre, es el Evangelio de Dios. Así que la veracidad de ese mensaje de los 12 estaba asegurada, estaba autentificada, por así decirlo, por el hecho de que Dios les dio la misma capacidad para hacer señales y milagros como hacía el Señor Jesús. Por tanto, para que nadie pudiese dudar de esa veracidad del mensaje, el Señor otorga a los apóstoles poder y autoridad sobre todos los demonios, dice, y poder y autoridad para sanar enfermedades y a enfermos. Y en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, vemos que incluso les dio poder para resucitar muertos. Dice, cuando vayáis, Mateo 10, 7, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que, por tanto, el poder divino de los apóstoles fue una perfecta demostración de que predicaban la verdad divina, de que predicaban la verdad del Evangelio, como escribió el autor de Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 3 y 4. Pregunta allí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fijaros lo que dice, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor Jesucristo, dice el autor de Hebreos, nos fue confirmada por los que oyeron. Y esos que oyeron eran esos discípulos directos del Señor, los apóstoles. Versículo 4, testificando Dios, fijaros, juntamente con ellos, Dios testificó juntamente con ellos cómo justificó o cómo testificó de que ese mensaje del apóstol era correcto, era el adecuado. Dice Hebreos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Esa autoridad para hacer milagros y señales le fue dada por Dios a los apóstoles para que nadie tuviese duda que el mensaje que ellos llevaban era el mensaje verdadero de Dios. Ahora fijémonos también en otro detalle, que de los muchos tipos de señales y de los muchos milagros con los que el Señor pudo haber mostrado su poder a través de estos mensajeros y apóstoles, eligió hacerlo de la misma forma compasiva con la que Jesús hacía sus milagros. Es decir, me explico, lo hizo con milagros que aliviaran o que aliviaron el sufrimiento de las personas. ¿Qué es lo que hacían ellos? Sanar enfermos y tenían poder para expulsar demonios. Es decir, los apóstoles mostraron la misma compasión que Jesús al expulsar demonios de personas atormentadas y también sanar enfermos de grandes enfermedades. Mostraban compasión. Ahora, sin embargo, ese poder de hacer milagros fue dado solo, y tenemos que entenderlo y tenerlo claro, fue dado solo en aquellos tiempos de los apóstoles. Fue dado para dar autoridad a su mensaje en ese momento. Porque después de ello, cuando pasaron los apóstoles, y en nuestros días, y hasta que el Señor vuelva, la autoridad del mensaje que una persona predica solo puede medirse y compararse con una cosa, no con que hagamos milagros. Yo no voy a hacer ningún milagro aquí, ni ningún predicador que venga aquí va a hacer un milagro. La autoridad del mensaje solo puede medirse y compararse con la norma divina, inspirada, infalible, inerrante de la propia palabra de Dios, escrita
en el Nuevo Testamento. Un fiel mensajero de Cristo muestra compasión hacia las demás personas. ¿Sabéis cómo? Predicando de forma fiel la palabra de Dios. No contando otra historia. Predicando de forma fiel la palabra de Dios. Y para ello, evidentemente, debe estudiarla. Y debe trazarla con toda diligencia, humildad y honestidad. Un fiel mensajero de Cristo no se prepara ni predica para su propio lucimiento. No se prepara para que le digan lo bien o lo bonito que lo hace, sino que se esfuerza en ceñirse en lo que dice Dios en su palabra. Y ahí es donde reside, ahí es donde está la autoridad. Y ahí es donde Dios da poder al mensaje. Y ahí es donde el mensajero muestra compasión hacia las personas, predicando el evangelio de la reconciliación con Dios, predicando el evangelio que confronta al pecador con su pecado y llamando al pecador al genuino arrepentimiento. Esa es la mejor manera que una persona tiene para amar a otra persona y para mostrar compasión por ella. Otra cosa sería engañarlo. Así que, hermanos, que nuestro mensaje muestre compasión hacia las personas. Prediquemos lo mismo que predicaba el apóstol Pablo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice allí, por tanto, dice Pablo, somos embajadores de Cristo, mensajeros de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Un mensajero de Dios muestra compasión por las personas y le dice, reconcíliate con Dios, arrepiéntete de tu pecado. Ahora, un mensajero de Cristo también confía en su Señor. Dice el versículo 3, que les dijo el Señor, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Qué difícil es esto. Mirad, uno de los problemas que puede ocurrir cuando a alguien se le da cierta autoridad o se le da cierto poder, es, por ejemplo, que se use ese poder de forma abusiva o para beneficio propio. Eso es lo que vemos continuamente en nuestra sociedad, lo que vemos en las empresas, cuando uno lo hace en jefe, cómo cambiamos, es lo que vemos en la política. Y era también un peligro que podían correr los apóstoles con ese poder y con esa autoridad que se les otorgó para sanar y hacer bien a las personas. Como hacen los falsos curanderos, por ejemplo, los apóstoles podían haber aprovechado esa privilegiada situación para aprovecharse, incluso aprovecharse económicamente del sufrimiento de las personas que seguro hubiesen pagado lo que sea por recibir la sanidad que ellos podían hacer. Ahora, sin embargo, los apóstoles ni se enriquecieron, ni se aprovecharon a costa de ese sufrimiento y la necesidad de las personas. Porque en vez de esto, el Señor fue claro con ellos cuando le dice que tenían que actuar y vivir por fe y confiar que el Señor cubría todas sus necesidades. El Señor Jesús los manda a predicar y les dice en el versículo 3, no toméis nada para el camino. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, la preocupación de los apóstoles no debía ser el cargarse en exceso con una, digamos, inmensa maleta llena de equipaje. No os preocupéis por eso, preocuparos por vuestra misión. La logística, por así decirlo, la pongo yo. Vosotros haced vuestro trabajo. Recordemos que el Señor está mandando por primera vez a los apóstoles a predicar solos. Estaban como si fuese en un periodo de práctica o de entrenamiento de lo que iban a hacer cuando el Señor partiese y se quedasen solos ellos, como los testigos directos y responsables de continuar el ministerio. Y Jesús quiere que aprendan de forma práctica
a confiar y a depender totalmente en la provisión del Señor para sus necesidades. ¿Qué era el bordón? El bordón era como un bastón, como un garrote, como una vara, que además de utilizarse como apoyo para el andar, sobre todo servía como defensa cuando alguien transitaba solo por un camino o por el campo. Era su defensa. La alforja era la bolsa en la que se solían llevar las provisiones, la comida para el viaje. Pan, dinero, no hace falta explicarlo, sabéis todo lo que hay para lo que sirve. Jesús le está diciendo, Jesús les quiere enseñar a sus mensajeros que cuando Él los envía a servir en su ministerio, no deben salir con la preocupación extra, con la ansiedad de cómo se van a proteger o cómo se van a mantener. Eso dejádmelo a mí, le está diciendo al Señor. Como cuando unos soldados, por ejemplo, salen de dura instrucción durante unos días por el campo o la montaña, algunos sabéis lo que es eso, para aprender técnicas de supervivencia. El Señor manda a sus mensajeros a que aprendan a servirle sin la preocupación extra, como digo, sin el agobio, sin la ansiedad de las cosas materiales. Él va a ser el que se ocupe de sus necesidades. Ahora tenemos que tener claro también una cosa. El Señor no les está diciendo que se vayan, ir allí a la aventura, sin cabeza, a lo loco, sin ningún tipo de cuidado, ¿no? No nos está llamando a la irresponsabilidad, ¿no? Sino que lo que les quiere enseñar a los apóstoles y a nosotros también, evidentemente, es que ellos tenían que confiar, tenemos que confiar en que el Señor es el que provee lo necesario. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea. Él va a cumplir con la suya, con su promesa. Y estas estrictas, por así decirlo, reglas que el Señor impone a los apóstoles durante este tiempo de entrenamiento sirven para enseñarles a confiar en Él y para ver cómo Él provee según sea necesario. Hermanos, podemos confiar en el Señor, porque como escribió el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 19, dice que mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y a Dios no le faltan riquezas precisamente. Podemos confiar. Y un mensajero de Cristo entonces confía en la provisión del Señor. Y al confiar en la provisión del Señor, eso le lleva también al siguiente aspecto, y es que un mensajero de Cristo demuestra contentamiento. Contentamiento. Versículo 4. Dice, en cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Sea de allí vuestra salida. Dice, no busquéis otros sitios mejores, quedaros allí, donde el Señor os ponga. Mirad, en aquellos tiempos los viajeros solían alojarse en casas donde eran invitados. No había hoteles como conocemos nosotros. Y las pensiones eran lugares habitualmente peligrosos. Y muchos eran utilizados normalmente para incluso la prostitución. No era el mejor sitio para alojarse. Así que los apóstoles, al llegar a una ciudad o a un pueblo nuevo, se iban a hospedar o se hospedarían, dice el Señor, en cualquier casa en la que fuesen invitados o fuesen recibidos. Y unas veces serían mejores casas, otras veces serían casas o lugares más humildes, pero en definitiva sería la casa, sería el lugar que Dios había dispuesto para él. Así que con todo contentamiento, agradecido, el Señor le ordena que se queden allí, quedaos allí el tiempo que tengan que estar en esa ciudad. Pero es que esto, además de ser una muestra de contentamiento con lo que el Señor provee, es algo que también los debía distinguir de aquellos falsos maestros que iban o que van de casa en casa sacando lo que pueden en cada una, aprovechándose de la hospitalidad de las personas. Eso ocurría entonces y puede ocurrir también ahora. Así que los apóstoles y por extensión todo creyente debe mostrar contentamiento en cada circunstancia.
Y el apóstol Pablo así lo aprendió y también lo transmitió otra vez a la carta de los Filipenses en el capítulo 4. Versículos del 11 al 13. Y dice allí el apóstol, dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Y ahora viene ese versículo que no quiere decir que Dios nos da poder para ser supermanes y hacer lo que nosotros queramos. Viene ese versículo en el que Pablo resume todo lo que acaba de decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás contento con lo que el Señor te da en cualquier circunstancia? Estate tranquilo. El Señor te da lo que necesitas. Por eso todo lo puede. Porque Él es el que te fortalece. Porque Él te da lo necesario. Por eso puedes vivir con contentamiento en cualquier situación. Un mensajero de Cristo, por tanto, predica la salvación. Muestra compasión, confía en el Señor, demuestra contentamiento. Y por último, versículos del 5 al 9 hasta el final, veremos que ejercita o que actúa con discernimiento. Dice el versículo 5, y en cuanto a los que no os reciban, porque no todo va a ser de color de rosa, a salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dice que entonces salieron e iban por la aldea anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de lo antiguo había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es entonces este? ¿Y quien oigo tales cosas? ¿Quién es este que hace estas cosas? Y dice que procuraba verlo. Como parte final de este entrenamiento, por así decirlo, los apóstoles tenían también que saber y entender que no siempre iban a ser bien recibidos. Y por tanto tenían que saber cómo actuar en este caso. No siempre la palabra de Dios va a ser bien recibida. Lo hemos dicho antes. A nadie le gusta que lo confronten con su pecado. Y siguiendo la costumbre judía, el Señor les dice literalmente que cuando no sean bien recibidos en un sitio o sean rechazados, se vayan de allí sacudiéndose el polvo de los pies. Mirad, sacudirse el polvo de los pies era un gesto, era una expresión que los judíos utilizaban incluso con desprecio y con rechazo, especialmente hacia los gentiles. Los judíos, cuando volvían de un viaje por una nación gentil, cuando volvían a Israel, se sacudían el polvo de los pies, se sacudían las sandalias y la ropa, como un símbolo de quitarse de encima cualquier influencia pagana que pudiese contaminar su vida o la de su tierra de Israel. Perdonadme la broma, lo que hago yo todos los días cuando vengo de Jaén, me ducho. Hago la broma para que entendáis lo que significaba eso. Y el Señor le está diciendo a sus mensajeros que cuando sean rechazados por llevar y predicar su evangelio y su palabra, mirad, no perdáis el tiempo de forma innecesaria con ellos. ¿Os acordáis lo que pasó con los gadarenos? Lo hemos visto hace muy poco. Vieron cómo el Señor expulsaba a miles de demonios de aquel hombre y de su acompañante. Vieron un inmenso milagro. Vieron a Dios actuando con todo su poder, glorioso. ¿Y qué hicieron? Vete de nuestra tierra. Y así es como actúa el hombre.
¿Y qué hizo el Señor? ¿Os acordáis? Cogió su barca y se fue allí. La misión de los apóstoles, el mensaje de salvación es un mensaje urgente y es un mensaje demasiado valioso como para desperdiciar el tiempo con quienes lo rechazan y quienes lo desprecian continua y abiertamente. Continua y abiertamente. No estoy diciendo que a la primera de cambio, pero continua y abiertamente. Así que si os rechazan por predicar a Cristo y su Evangelio, el Señor les dice claramente que se vayan de delante de ellos, que se sacudan el polvo de los pies, pero no lo deja ir, sino que les dice que de forma sabia, con discernimiento, sigan predicando en otro sitio. Versículo 6, entonces salieron e iban por la aldea, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Este rechazo hacia Cristo y este rechazo hacia la predicación de su Evangelio que sufrieron los apóstoles en su ministerio inicial, por supuesto que sufrió Jesús, allí en Galilea, en su tierra, está simbolizado o resumido en esta reacción que vemos de su propio gobernante, en Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas, es lo mismo. Este era el gobernante de Galilea en los tiempos de Jesús. Él fue quien, como hemos leído, encarceló y ejecutó también a Juan el Bautista. Y ante la predicación de Jesús y ante la predicación y las muestras de poder de los apóstoles, Herodes, atormentado, sin explicación, perplejo, dice el texto, sabiendo que Juan había sido ejecutado por orden suya, se preguntaba, versículo 9, a Juan yo lo hice decapitar, ¿quién es entonces este? ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este? No me lo explico, diría Herodes. Y esta pregunta acerca de quién es Jesús es sin duda la pregunta más importante que alguien se puede hacer. Y es la pregunta más importante que alguien debe contestar en su vida. Era la pregunta de Herodes, pero es la pregunta que cada ser humano, como digo, debe responder. Y la respuesta a esta pregunta va a determinar el destino eterno de cada persona. O sigue en el infierno condenado, o entrará en el reino de los cielos. Esta importante, trascendental pregunta para el hombre, fijaros, se repite a lo largo del Evangelio de Lucas en distintas maneras y en distintas formas. Y por todo el Evangelio. Es una pregunta trascendental. En Lucas 9:18 leemos que mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando curó al paralítico, acordáis, Lucas 5:21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este? Ellos dicen que hablaba blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este que perdona pecados? En Lucas 7:20, cuando los hombres llegaron a él, los discípulos de Juan el Bautista, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú? ¿Quién eres? En la casa de aquel fariseo, después de que el Señor perdonase a aquella mujer pecadora, también Lucas 7:49, los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Cuando calmó la tormenta, veíamos hace poco Lucas 8:25, él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados, asombrados, diciéndose uno a otro, ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? ¿Quién es este? El mismo Pilato le preguntó directamente. En Lucas 23:3, Pilato entonces le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices,
¿Eres tú? ¿Quién es Jesús? Por desgracia, tanto en aquel tiempo, estando incluso el Señor delante, como ahora, la mayoría de las personas no responde correctamente a esta pregunta. Ahora, cuando te hagan esta pregunta, si todavía no la has respondido en tu interior, yo te ruego, como dice el apóstol Pablo, os rogamos que os reconciliéis con Dios. Yo te ruego que respondas de la misma manera que respondió el apóstol Pedro, junto con el resto de los discípulos, en Mateo 16, 15 y 16, cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante la pregunta de quién es Jesús, responde como hizo aquel centurión delante de la cruz. Marcos 15, 39, que viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, en que murió Jesús, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Así es como debe de responder. Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, cuando prediquemos, evidentemente prediquemos a Cristo, llevemos el mensaje de Cristo para que otras personas puedan responder de forma correcta a la pregunta de quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es tu Señor. El Hijo del Dios viviente. Y hermanos, evidentemente, no somos apóstoles. Solo hubo 12 y en aquel momento creo que lo tenemos todos claro. Ya no hay apóstoles. Que nadie venga diciendo que es apóstol hoy en día. Ahora, sí que todos tenemos el encargo de ser mensajeros de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera que tenemos de honrar a Dios como mensajeros suyos es predicando y enseñando el verdadero evangelio. Es mostrando compasión hacia las personas, es confiando en la providencia de Dios, es mostrando contentamiento en todas circunstancias y es actuando con discernimiento. ¿Y todo ello para qué? Todo ello para la gloria de Dios y todo ello para que otras personas puedan decir convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios, su Salvador y su Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana estamos aquí para proclamar, para decir que tú eres el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es el Salvador y nuestro Señor. Señor, y ante ti queremos rendirnos, caer de rodillas, Señor, y darte las gracias, porque tú, Señor, acercaste tu reino, el reino de los cielos a nosotros. Señor, te damos las gracias porque fuiste tú el que te hiciste hombre para traer esa salvación, para morir en la cruz por nuestros pecados, para ser sacrificado en nuestro lugar. Señor, para limpiar el pecado que nosotros no podemos limpiar. Te damos las gracias por ello y te rogamos, Señor, que en tu misericordia, en tu compasión, Señor, tú toques corazones, sigas tocando corazones para que vengan al conocimiento de esta verdad. Señor, para que cuando te vean como aquel centurión, puedan decir que tú eres su Señor y su Salvador, que tú eres el Hijo de Dios. Señor, eso proclamamos y eso te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.